Amén. Vamos a compartir una palabra allí en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a tomar desde el versículo 7 al 11. Bendito sea el Señor. Romanos 5, desde el versículo 7 al 11. Cuando lo hayan encontrado, el pueblo dice amén. Lo leemos, como siempre hace la iglesia de la costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todo junto el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Tome su asiento. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Antes de entrar en la palabra, hermanos, es menester de poder decirle a la iglesia en general, de que vienen tiempos en los cuales la iglesia se tiene que preparar. Amén. Tiempos tal vez difíciles. El enemigo seguramente levantará una oposición muy fuerte contra la iglesia de Cristo, contra todos nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Amén? El Señor habla, el Señor advierte, el Señor nos anticipa. Y vienen tiempos en los cuales el enemigo querrá callar nuestra voz, querrá que se atemorice, querrá poner desánimo, querrá poner en nosotros tal vez cuestiones que nos hagan mirar hacia atrás. Por eso es tiempo, hermano, que la iglesia se prepare en oración. Vamos a dar batalla en lo espiritual, porque el Señor viene hablando de diferentes maneras, ha entregado palabra y tenemos que ser obedientes. Amén. El Señor, en su infinito amor y misericordia, nos advierte de los tiempos por venir. Bendito sea el Señor para siempre. Tal vez muchos en este tiempo no lo puedan comprender, pero en medio de una nación el Señor también habló. Y el Señor, cuando habla, muchas veces es incomprensible, porque nosotros vemos el día y no nos imaginamos tal vez lo que pueda llegar a venir, pero el Señor, como Él es omnisciente, omnipotente, tiene todo el poder, Él lo sabe todo. Él sabe los días por venir para nosotros. Y nos anticipó que tendríamos que estar en oración, porque muchos iban a zozobrar, hermanos. Yo, antes de entrar a la predicación, les quiero decir esto: que muchos incluso iban a dejar de estar. Hermano, es tiempo, esto no es un juego. El enemigo, como nunca antes, en su ataque final, se va a levantar contra la iglesia de Cristo, y nosotros debemos estar preparados, siendo astutos, escuchando, pudiendo estar unidos. Hermanos, el Señor nos llama a la unidad, pero la unidad verdadera, no solamente de labios, sino también a poder ser ese cuerpo de Cristo que Él pensó. Bendito sea el Señor. Sabemos que yo les anticipé que el fin de semana, el domingo, vamos a tener Santa Cena, y sería bueno, hermano, que todos tomaran conciencia que esto no lo hacemos por un capricho, una ocurrencia. Es un mandato, es una orden de parte de Dios escrita, y dice: esto háganlo en memoria mía, en memoria del Señor. Y a nosotros, qué mejor que recordar a nuestro Salvador. Y de ese Salvador quiero hablarles en esta noche. Ya sí vamos a entrar en la palabra, y quiero hablarles sobre los significados de la crucifixión de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Todos saben, porque tal vez hayan visto o se habrán informado,
Tal vez habrán leído que el Imperio Romano utilizaba formas muy sanguinarias para hacer callar las voces de aquellos que se oponían. El Imperio Romano en ese tiempo, donde aparece nuestro Salvador allí en Jerusalén, era quien dominaba, quien oprimía a los pueblos, era la potencia mundial de esos tiempos, y a todos aquellos que se levantaban en contra del poder, los ponía como un escarmiento público y terminaban muriendo allí en la cruz. Cuenta la historia que en un día crucificaron 2.000 personas. Antes de Cristo habían crucificado 6.000 en una rebelión muy conocida de un esclavo. Y mientras yo leía esta información decía, tantos fueron muertos, tantos fueron crucificados, pero hay una sola crucifixión que no pudo ser olvidada. ¿Usted se imagina en un día que hayan muerto 6.000 personas crucificadas? Eran sanguinarios en su forma de actuar, en su forma de proceder, hacían cosas muy duras. Y dice y cuenta la historia que todo aquel que se levantaba en contra del imperio tenía que pagar. Y el pueblo de Israel estaba oprimido y esperaba un libertador. Pero ellos esperaban a alguien que empuñara un arma. Ellos esperaban a un hombre de guerra como David. Ellos esperaban a alguien que pudiera traerle salvación de esa opresión, pero a través de las fuerzas. Ellos se imaginaban que su libertador iba a entrar en un caballo como un conquistador, pero como el domingo la palabra nos hablaba, él entró en un pollino, en forma humilde. Y él entró y lloró por su pueblo, porque su pueblo no entendía el tiempo de la visitación. Y le dijo a Israel, no entiendes que es el tiempo donde te estoy visitando y estás cerrando tus ojos. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si hubieron tantas crucifixiones, yo pensaba, ¿por qué es una sola la que la humanidad recuerda? ¿Por qué es una sola la que todo el mundo se acuerda en este tiempo? Para nadie pasa desapercibido, por más que tal vez algunos digan, bueno, yo soy ateo, muchos dicen, bueno, yo me voy de viaje, me tomo unos días. Es imposible que pase desapercibido la muerte de Cristo, la crucifixión de nuestro Salvador, como dice la palabra. Y yo pensaba cuántos de esos hombres crucificados murieron luchando por un ideal, por una ideología, por algo que ellos creían que verdaderamente se podía dar. Murieron allí en la cruz, crucificado. Pero nuestro Salvador no murió por una ideología. Él no murió como muchos hoy se presentan, vio grandes hombres que se hacen llamar a través tal vez de pensamientos, y los admira toda la humanidad porque dice, murió defendiendo su ideología. ¿Saben que nuestro Salvador murió por nosotros? Amén. ¿Vio qué diferencia? Él no murió por algunos dicen, yo tengo mi causa, y bueno, en nuestra Argentina hay tantos ejemplos que por ahí los libros, la historia nos habla de hombres que murieron defendiendo lo que creían. Pero ¿cuántos murieron por amor? Y yo quiero hablarle en esta noche sobre el significado. ¿Qué significa? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué significa la crucifixión de Cristo? Él no era un filósofo, no era un hombre que defendía un ideal. Y usted póngase a pensar, y ¿sabe qué? Yo mientras estábamos cantando, venían a mi memoria recuerdos cuando comenzamos nuestra iglesia, el ministerio. Éramos 2 cantantes, con música, sin instrumentos. A veces era yo solo. Muchas veces me decía, me iba a mi casa sin voz. ¿Sabe que? Por eso, hermano, a veces nos acostumbramos a las formas. ¿Sabe que adorar a Dios es mucho más que lo que nosotros podamos hacer desde nuestra capacidad? Es algo que brota desde adentro. Y cuando yo pensaba cuántas veces el Señor derramó su presencia, cuántas veces vimos
tremendas cosas. Porque ¿sabe qué? Si hay algo que él tiene que... Él no le pide permiso a nadie para decir, hoy, ¿sabe qué? Donde hay un hombre y una mujer que le buscan, ahí está. Y yo pensaba, muchas veces nosotros creamos las estructuras y pensamos que si no predicamos en un púlpito, en la calle no podemos predicar. Hay gente que cree que solamente es cristiano acá en la iglesia, hermano. Y nosotros hemos aprendido que el testimonio se da afuera. Cuando a mí me preguntan dónde empezó, yo empecé a predicar en una guardia de policía, hermanos. Pero cuando Dios te ha hecho comprender que Él murió por tu vida, no hay quien te pueda callar. No hay quien pueda decir, no, no puedes hablar, no puedes cantar, no, porque estás agradecido, porque le alabas a Dios, que quieres que Él te escuche. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Sabe por qué es así? Porque la gloria solamente se la lleva a Él. Amén. Yo le decía a mi hermana, no se preocupe, hermana, porque en realidad la iglesia es del Señor. Y si el día de mañana yo no estoy, Dios va a levantar a otro para predicar. Y si no está el hermano, va a levantar a otro para cantar. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido algo. En la iglesia del Señor nadie es imprescindible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía eso? Y a veces nosotros nos creemos imprescindibles, hermano. Si yo no le alabo, yo no entendí nada entonces. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, aunque tal vez nuestra forma de cantar sea suave, sea fuerte, cada uno tiene su forma, hermano. No hay cristiano estándar. A veces ese es el problema. Todos creen que tienen que hacer todo lo mismo. No, usted anda a beber como Dios le dio, de acuerdo a la medida de su fe. Así dice la palabra. Y así es como tenemos que hacer. Tal vez otros seamos más gritones, otros no, pero le alabamos igual. ¿Por qué le alabamos? Porque recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué significaba la muerte para aquellos hombres que morían por un ideal? Humillación, desprecio, colgado en un madero por una causa. No pudieron vencer al Imperio Romano. Pero nuestro Salvador, ¿qué significó la muerte de Jesucristo? ¿Sabe qué significó? Que Él nos librara del imperio de las tinieblas. Uy, me hubiese gustado escuchar una vez bien fuerte, hermano. ¿Usted es libre? Amén. ¿Usted es libre? ¿Dios lo libró? Amén. ¿Dios lo sacó de la muerte a vida? Amén. Entonces, el corazón de un adorador es que siempre está agradecido. Hermano, aún las pruebas que tengamos, que muchas veces son fuertes, y yo con esto no le voy a decir, no, que la mía es más grande, la suya, su prueba es más grande, más chica, no. Todos, de acuerdo a nuestra medida, sufrimos, pero la palabra de Dios dice que la prueba tiene un fin, para que nosotros tengamos paciencia, para que aprendamos a confiar en Él. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vemos que la crucifixión de los hombres que tenían un ideal, o la muerte de los hombres, no pudieron vencer al Imperio Romano. Pero nuestro Salvador venció al imperio de las tinieblas, venció al imperio de la muerte, venció a Satanás mismo. Bendito sea el Señor. Por eso hoy es un día, hermano, especial para nosotros, porque es un día donde recordamos que hubo uno que quiso voluntariamente por mí sufrir, por usted. Hubo alguien que sin tener pecado, sin tener nada de cuál ser acusado, tomó la decisión de marchar a cumplir el plan destinado por Dios. ¿Sabe para qué? No por una filosofía, no por una ideología como muchos luchan. Hoy usted ve marchas, gente que sale con pancarta y a veces se enoja y hay violencia. Dice que Él marchó por nosotros. ¿Se puso a pensar en eso?
¿Cuántas veces nosotros decimos es una causa justa, está bien? Y hay causas que son justas. Pero la causa de su sufrimiento y de su muerte fuimos nosotros. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es el significado de la crucifixión? ¿Por qué tuvo que estar allí en una cruz? ¿Por qué siempre decimos, bueno, pero vamos a ver a través de la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Yo le voy a pedir que tomen el versículo 7 y 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La crucifixión de Cristo significa amor inigualable. Esa clase de amor no existe. Dice, tal vez nosotros ocuparíamos el lugar de un familiar muy querido, de un hijo, de un hermano. ¿Cuántos en este tiempo tal vez dicen, bueno, yo dono un órgano para que un familiar, porque es bueno, porque es joven, porque se le dé servir? Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por alguien que verdaderamente, como se dice, no vale la pena? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a marchar a la muerte por un desconocido, por un malhechor, por alguien que ha dañado, por alguien que la sociedad ya lo ha destinado para pagar un castigo? ¿Cuántos de nosotros? Fíjese lo que dice el versículo 7. Tal vez alguien se atreviera. Tal vez alguien diga así, como creo que todo papá y toda mamá dice, si me tocan un hijo, una hija, yo soy capaz de dar todo. Tal vez sí, pero ¿cuántos darían su vida, todo su ser, por alguien que la sociedad señala con el dedo? Con alguien que la sociedad dice, este no tiene futuro. ¿A cuántos de nosotros éramos así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros éramos como... yo un día prediqué acá, después me puse a meditar, Señor, yo en esa chatarra. ¿Vio cuando el chatarrero sale a comprar y compra todo viejo y busca y pelea el precio y le da poquita plata porque es algo que usted se quiere sacar de encima? Así salió el Señor, pero ¿sabe qué? Diferente. Él salió a comprar lo que no sirve para la sociedad, muchos de nosotros, pero lo pagó a un precio muy alto. El chatarrero paga poca plata, pero él pagó un precio alto por gente que tal vez no tenía futuro. ¿Quién le ha demostrado un amor así? Palabras bonitas, canciones románticas, algunos lloran, a veces vienen recuerdos cuando uno está en un tiempo, tal vez cuando ha sido más joven, tiempo de enamoramiento. Veo que son diferentes tiempos. Cuando uno recién entra en el matrimonio está en el tiempo de enamoramiento. Algunos hermanos que hace poquito se han casado tienen que saber que después viene otro tiempo. ¿Amén? El tiempo del amor verdadero. Nosotros cuando nos casamos a veces idealizamos a la otra persona. Y los demás tal vez que están afuera ven las cuestiones que por ahí son a los ojos de la persona, está enamorada, está cegada. Y no lo ve, después cuando pasa el tiempo dice, ¿cómo no me di cuenta? Parece que estaba como anestesiado. Eso es el enamoramiento. Después viene el amor verdadero. Dice que todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo, no es egoísta. Amén. Y ahí se afirma el matrimonio cristiano. Amén. A veces, seguramente las hermanas entenderán que a veces los varones somos medio desordenados y tal vez, pero igual nos aman. Amén. 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 ¿Se escucharon pocos amén de las hermanas que están acá? Vamos a hablar, hermana. Como nosotros amamos, yo amo a mi esposa. Se escuchó bajito, tenía que haber gritado amén. ¿Sabe qué, hermano? A veces uno recuerda cuando se enamoró ese primer momento y estaba dispuesto a todo. Y escuchaba canciones
romántica y tal vez decía, esa canción es para vos. O esa canción te la dedico. Algunos se están riendo porque parece que ha sido así también. No, acá pasan los tiempos, pasan las modas, pero algo lindo que nos ha dado el Señor, poder enamorarnos. Siempre está en el ser humano. Y son palabras lindas que llenan el alma, pero llega el momento de mostrar el amor y empiezan los problemas, porque empiezan las condiciones. Yo te amo si haces esto. Si, fíjate, si te ordenamos un poquito más sería mejor. No es que no te amo, pero y empezamos a poner condiciones el uno con el otro, aún dentro del matrimonio. Y cuando el matrimonio ya está que no se puede y que empiezan los conflictos y que no hay solución, muchas veces se toma la decisión de separarse. Pero fíjese que el Señor no nos dijo palabras, Él lo demostró. Y lo hizo con hechos. A veces nosotros decimos, qué lindo que habla ese político. No sé, me llena el corazón, tiene una oratoria cuando habla. ¿Vio que hay gente que dice eso? Dice, tiene una forma de hablar que convence. ¿Alguna vez te demostró amor? ¿Alguna vez hizo algo por tu vida que verdaderamente dijera, la verdad que este me ama y me conoce? El Señor sí lo hizo. Por eso los versículos que leímos, estos versículos, primero, el significado de la cruz es amor inigualable. No hay un amor que se parezca a ese amor. ¿Cuántos pueden entender esto, hermanos? Usted y yo estábamos apartados, perdidos, sin acceso a Dios, separados a causa de nuestro pecado. Y dice la palabra, tal vez alguno moriría por alguien bueno. A veces nos conmueven las causas justas, pero por una persona que es mala, con la mano en el corazón. Muchas veces nosotros decimos, y no, porque algo habrá hecho. Nos transformamos en jueces y empezamos a ver que la otra persona no se merece tal vez nuestro amor. Pero la palabra dice que Él tomó una decisión. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? ¿Para usted y para mí? ¿Cuántos pueden decir Dios mostró su amor conmigo? Él lo mostró conmigo, hermano. Y fue un amor tan grande que me cautivó. Porque yo sabía, me habían contado que había un Dios de amor. Mi familia, muchos años, ellos sirvieron a Cristo, me hablaron, me criaron en el temor de Dios, pero yo no le conocía como mi Dios personal. Como ese que se ocupaba de mí. No se ocupaba de papá y mamá, se ocupaba de mí, de Daniel, como se ocupó de usted. Y tenía un amor tan grande para darme, y yo decía, ¿cómo puede amarme a mí siendo lo que yo soy? Siendo rebelde, siendo tantas cosas que a veces cuando uno recuerda le da vergüenza. Pero Él dice que nos amó de una forma que ningún ser humano puede amar. Alabado sea su nombre. ¿Quién puede morir por los malos? ¿Usted conoce a alguien que haya ocupado el lugar? Van a poner a alguien en Estados Unidos, está la pena de muerte, que alguien diga, yo quiero ocupar ese lugar. Sería noticia, saldría en todas las tapas, sería en todas las redes. Hombre justo ocupa el lugar de un asesino. ¿Usted ha conocido una noticia así? Hombre ungido, pastor, apóstol, profeta, dice que siente que tiene que ocupar el lugar de un asesino. Nunca lo escuchó ni lo va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de amor únicamente proviene de Dios. Porque nosotros podemos amar a quien nos ama. Nos cuesta incluso amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. Pero Él sí que ama, como dice su palabra. Y Él se atrevió. ¿Sabe por qué? Porque Dios preparó un plan. A causa del pecado, el hombre, el ser humano, estaba separado de Dios. Y ese plan perfecto que Dios tenía fue roto en el huerto del Edén por un hombre. Y dice que por un hombre tenía que ser restaurado.
Por eso Él vino en cuerpo de ser humano. Pero era el Hijo de Dios. Fíjense por un momento, Él sabía a qué venía. Le hablaba a sus discípulos y los discípulos no entendían. Le hablaba en tercera persona, el Hijo del Hombre pronto tendrá que perecer. No entendían que hablaba de Él mismo. Porque el que hablaba ahí mismo era el Espíritu que estaba sobre Él. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que en versículo 8, que muestra su amor. ¿Cuántos mensajes de amor conoce usted? ¿Vio las frases esas de amor que a veces salen en diferentes, tal vez en sobrecitos de azúcar? ¿Vio que a veces, o en los chocolates que venían antes, lo hace eso, los 2 corazones? ¿Vienen? Ah, ¿se venden todavía? Después me dicen dónde. Para no quedar mal, ¿vio? Hay que cuidar. ¿Sabe que antes era todos los días? Todos los días, 2 corazones, por supuesto, uno para ellos, otro para mí. El problema es que vamos pasando la edad, ¿vio? Y después el físico. Y vio las frases que decía, frases lindas, y a veces la pegábamos en la heladera. ¿La pegaba alguna en la heladera? Después se enojaba y la hacía. ¿Vio que nuestro amor siempre es condicional? Ahí tiene un. Después le vamos a decir a su esposo que usted se acordó. Hablando un poco en broma es así, hermano, pero ¿se da cuenta que nosotros ni nos parecemos a Él? Nos hacemos los románticos, decimos cosas lindas, hasta cuando nos enojamos. ¿Y qué haría si el Señor se hubiese enojado con nosotros? ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecía yo? ¿Qué merecía usted? Yo no conozco su vida, cómo ha vivido. El Señor sí. Yo puedo hablar de mi persona porque yo sé lo rebelde que era. Sé que tal vez mostraba una cosa, pero adentro estaba lleno de rebeldía, un mundo de oscuridad. Momentos depresivos sin querer vivir. Sin embargo, Él habrá pensado en todo lo poderoso que es, lo omnipotente que es. Alguien necesita salvación. ¿No lo conmueve usted? Que haya dicho su nombre y a través de su nombre necesita ser salvo. Necesita conocer que hay esperanza. ¿Cuánta gente hoy cambiaría su decisión de quitarse la vida, de tomar tal vez pastillas para dormir, si conociera que hay alguien que lo ama? Como verdaderamente Dios los ama. ¿Cuánta gente hoy tomaría otra decisión si supiera que hay alguien que los ama sin condiciones? Sin importar sus días buenos, sus días malos, te ama. Así dice la palabra, vengan a mí, tal cual estén. Cuando vamos a recibir a alguien, decimos, nos preparamos, nos peinamos, vamos a una entrevista, nos arreglamos. El Señor dice, vení como estés. Te quiero dar un abrazo. Quiero hacerte sentir que te amo. Pero Señor, me han despreciado. Yo no te desprecio. Señor, me pusieron me adjetivaron, dijeron que yo era esto, lo otro. ¿A cuántos nos señalaron? Y sin embargo Él dice, yo no te pongo ningún sobrenombre, ningún adjetivo. Eres mi hijo. Y estoy dispuesto. La crucifixión significa amor inigualable. ¿Cuántos pueden decir en esta noche que Dios los amó de esa manera? Amén. ¿Cuántos pueden decir y recordar cuando llegaron a los pies de Cristo? ¿Saben que para mí ha sido imborrable? Ese día de septiembre donde desesperadamente Él tocó mi corazón. Y Él me buscaba, hermanos. Y yo no le quería atender. Me soñaba, me veía en crisis. Y yo no sabía que Dios era mi única alternativa. Pero quería resolver mis cosas a mi manera. Pero me amó tanto que nunca me dejó. Y aún en medio de la noche venía
Y sentía que me extendía la mano y yo decía, no, porque yo soy humano. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor te ha llamado y te ha buscado. A pesar que tal vez hayamos estado en cuevas como Elías, en cuevas de miedo, de temor, de angustia. Elías huyó escapando de una amenaza. Y dice que allí él pensaba que Dios, Jehová, estaba en el temblor, en el fuego, y dice que estaba en el silbido apacible. Y cuando lo ve le dice, ¿qué haces ahí? No era el destino de estar en una cueva, no es el destino de estar en una cueva, que tu vida esté en tristeza, en agonía, no ese es el destino. El destino es que salgas de la cueva. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden entender que este amor no se consigue en ningún lugar? Este amor no lo vas a conseguir en las redes sociales. Este amor no lo vas a conseguir ni en un amigo, en nada. Este amor únicamente lo puede dar Él y es inagotable. Y en esta noche está para ofrecértelo a ti. Bendito sea el Señor para siempre. Dios demostró su amor. ¿Usted qué hace cuando quiere demostrar algo? A veces, tal vez una comida, una atención. Y todo eso es valioso, un regalo. ¿Y sabe qué? Dios nos regaló la salvación. La salvación no se obtiene por obras. No es que usted o yo soy salvo porque somos más espirituales, porque nos vestimos de tal manera, porque gritamos, porque hacemos esto, cadenas. No, hermano. La salvación es un regalo que tenemos que entender. ¿Saben que el libro de Romanos es el libro principal donde dice que en la antigüedad, Martín Lutero, cuando comenzó a leer este libro, fue impactado al leer de la gracia de Dios? Los grandes hombres que generaron un gran avivamiento en la antigüedad, dicen que comenzaron a leer este libro, el libro de los Romanos, porque empezaron a entender que amor como Él no hay, y comenzaron a entender que Dios nos da libertad. Hermano, Dios nos ha dado libertad a nosotros, para que podamos, ¿saben qué?, estar gozosos, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, que nos podamos levantar todos los días sabiendo para qué hemos nacido. No hay peor cosa para un ser humano que usted le pregunte y dice, y yo no sé para qué viene este mundo. Qué triste. Y el Señor dice, ustedes nacieron para alabar al Cordero. Aún cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te elegí, te di a las naciones por profeta. ¿Se ha puesto a pensar eso, hermano, que el don que Dios te dio no depende si de la iglesia, del pastor, depende que Dios te lo dio? ¿Y por qué me lo dio? ¿Por qué Él lo quiso hacer? Porque me ama. Bendito sea el Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con eso? Vienen tiempos difíciles, la iglesia se tiene que levantar. ¿Cuántos van a demostrar ese amor? Bendito sea el Señor para siempre. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjese lo que dice, y sería bueno que lo lea despacio. Pues mucho más, estando, ¿qué dice? Ya. Pero hay una palabrita que dice ahí, que muchos se olvidan. No. Ya. Muchos, y en esto tiene que ver con lo doctrinal, hermanos. Es muy triste que mucha gente no entienda esto. El Señor habla y dice, ya, en este momento que creíste, fuiste salvo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La crucifixión de Jesús significa justificación del pecador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Justificación es un término legal. Es un término que se usa o que se usaba en ese tiempo, usaban aquellos que estaban relacionados con la justicia. Y la definición es que ser declarado justo o declarado inocente. Usted en el momento que viene a Cristo
Es declarado, cambia de posición, hermanos. Y esto muchos no lo entienden. Viven con angustia, con problemas. El Señor dice que nos justificó. Amén. Nos legalmente no es. Y sabe que esto es triste, hermano. Porque se predica un evangelio a media. Hay gente que sigue predicando y dice, sí, pero hermano, tiene que tener cuidado porque usted a ver si se pierde. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué ha pasado eso? Porque la interpretación que se le ha dado no ha sido en el contexto de la palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Esto no significa que porque la persona es salva puede hacer cualquier cosa, no. Dice la palabra que somos salvos y a causa de que somos salvos, somos regenerados, tenemos diferentes conductas. Amén. La salvación tiene 5 puntos. Y a veces esto no lo entendemos, hermano. Por eso muchas veces lo he dicho, hay gente que cree, porque se le predicó un evangelio, ¿de qué? Un evangelio legalista. ¿Sabe que si el apóstol Pablo hoy entrara en muchas iglesias, sería echado como un hereje? Fíjese lo que dice, pues mucho más estando en un futuro, ¿qué dice? Ya justificado en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Toda persona que pone su fe en Cristo y confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, ¿qué pasa con él? Es justificado, es declarado inocente. Pero hay gente que lo vuelve a meter y le vuelve a echar culpas. Y para esto, ¿sabe qué? El libro de Gálatas es muy claro, habla de esto. El apóstol Pablo viene y le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién les enseñó otro evangelio? Ustedes empezaron por el Espíritu y ahora terminan por la carne, porque los Gálatas creyeron el mensaje, pero después decían, se tiene que circuncidar, tiene que cumplir la ley. Muchos lugares están haciéndolos. La gente nunca conoce a Cristo, simplemente conoce estructuras. Y esto es triste, ¿sabe por qué? Porque se deforma la palabra, porque la palabra no es comprendida. Y el apóstol Pablo luchó contra esto. Porque acuérdense que él era el predicador, el apóstol de los gentiles. Y él dice en esta palabra, y lo que entendemos, que la crucifixión significa justificación. Hermano, él es declarado inocente. Amén. Uy, no se escuchó ningún amén. ¿Lo cree usted? Amén. ¿O tiene una mochila de culpas en su vida? Si usted se siente así, dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No es el hombre quien te va a dar descanso. No es un pastor, no es un apóstol, como muchos abundan por ahí hoy. Todos se hacen llamar apóstoles. Eso es para otra predicación, Dios. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque se ha deformado. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a pasar cosas y nos da características. El amor, la fe, va a comenzar a fallar. Pero en esta noche el Señor dice, ¿por qué no comprende, iglesia, que yo lo justifiqué? Adiós. Pero Señor, yo soy pecador. Y dice, di mi sangre por ti. Pero a mí me dijeron, ese que te dijo marchó a la cruz, mandó a su hijo a morir en la cruz. Hoy hay mucha gente que decreta y ordena. No puede ordenar su casa y quiere decretar. Qué triste, hermanos. Entonces nosotros debemos ser bíblicos. La palabra dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, hoy, del momento que creíste, fuiste declarado inocente. Bendito sea el Señor. Adiós. ¿Por qué es? Por medio de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten gozosos de haber sido declarado? Usted fíjese, una persona que está en un juicio y está ahí gritando, esperando que le den el veredicto, y lo que busca es que le bajen la pena, que el delito sea menor. ¿Usted se imagina que lo declaren
inocente. Quisiera abrazar a todos. ¿Y nosotros por qué no somos así? ¿Por qué no nos damos cuenta que somos declarados inocentes solamente por la sangre de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto y a veces andamos con tristeza, con amargura? Hermanos, no hemos aprendido a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y estamos siempre en problemas. ¿Cómo anda? Y tirando. Y acá andamos. Y el sacrificio de Jesucristo sirvió. ¿Estás contento que Él te diga, eres inocente? ¿Sabe, hermano? Si nosotros comprendemos esto, no pararíamos de alabarle. No pararíamos de glorificarle. Aunque tal vez nuestra voz no sea la mejor, aunque tal vez no cantemos bien, diríamos gracias, Señor. Gloria a Dios. Hay gente que se alegra cuando le bajan la pena, cuando le dan una sentencia baja. Y hay una sonrisa, alegría. Y en nosotros parece que esa alegría se la llevaron. Iglesia, hermano, hermana, dice, eres libre. Pero a mí me dijeron los pecados del momento que creíste. Y el motivo, ¿sabe cuál es? O cómo fue a través de la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos justifica, estamos tranquilos. La paz de que habla este versículo es porque cuando el hombre está en pecado, está enemistado con Dios, por voluntad propia. Le cuesta venir a la iglesia, le cuesta orar, le cuesta leer, parece que la Biblia quema. Escucho una canción y cambia, veo en el auto, cambia, no quiero escuchar, parece que me tortura. ¿Sabe por qué? Porque no estás en paz con Dios. Pero dice la palabra, justificaos, pues por la fe. Ahí no dice justificado por tu forma de vestir, justificado por tu forma de hablar, justificado por tu color. Qué triste sería eso, ¿no? ¿Se da cuenta cómo el hombre ha cambiado el Evangelio? Hay gente que dice, bueno, hay iglesias de primera y iglesias de segunda. Dios no es así. Le habla todo a usted y a mí, con nuestros defectos y nuestras virtudes. La misma sangre que pagó por mí la pagó por usted, y usted es tan valioso como cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Justificado pues por la fe. Tener paz es dormir tranquilo, ¿vio? Es decir, bueno, Señor, cierro mis ojos y usted me lleva, me despierto en su gloria. Pero, Señor, no puedo dejar de pensar porque me equivoqué, me está llamando. ¿Y qué esperas para cumplir tu llamado? ¿Por qué somos tan reticentes a veces a obedecer a Dios? Y nos hacemos toda una película y andamos mal, decaídos, no quiero ir, me siento mal. Y el Señor te dice, yo quiero que tengas paz. Paz con Dios. Amén. En esta noche te tienes que ir con tu corazón en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 9, por Él seremos salvos, la última parte, de la ira. La crucifixión de Jesús significa salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la muerte de Cristo en la cruz nos trajo salvación? ¿Cuántos han puesto en Él su fe y su esperanza? Toda persona que cree, fíjese, toda persona que cree en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ya no está en condenación. ¿Escuchó? Pero a mí me dijeron que, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Qué buena noticia, ¿no? ¿Y por qué nos predicaron otra cosa? ¿Por qué me dijeron que tenés cuidado de salir afuera y viene Cristo y te perdés? Hay gente que, yo he hablado con gente, con líderes, ¿y qué pasa? Y no sé si viene, no sé si seré salvo. ¿Qué evangelio conocen?
Si de hecho, hermano, nosotros somos todos pecadores. No hay ningún hombre que pueda estar en un estado de todo el día, ay, yo no pequé. Es mentira eso. Dice la Biblia que el que dice que no peca, miente. Por eso tenemos que ir a buscar a Cristo todos los días, cada minuto. Señor, ten misericordia. Señor, perdóname. Me equivoqué, reaccioné mal. Señor, hoy estuve mal. Pero a veces, dice la palabra también, que a veces se pone pesada carga. Y hay muchos hasta que se van de la iglesia. Ya estoy condenado. Y dice la palabra, ahora pues ninguna condenación, no dice alguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo aclara, hermano. El Hijo de Dios tiene que andar conforme al Espíritu. Amén. Estamos en una lucha todos los días. El enemigo está al acecho. ¿Sabe para qué? Para tentarte, para hacerte caer, para que te equivoques. Pero si nosotros estamos en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en una comunión con Dios, estamos en el Espíritu. Y dice que no hay condenación. ¿Se pone contento? ¿Se da cuenta? Algunos niegan con la misma palabra. Dice, bueno, Jesús murió en la cruz, pero tened cuidado, ¿eh? ¿Y para qué marchó él a la cruz? Si sabía que nosotros no podemos sostener la salvación, hermano. Por eso dice que es un regalo. La salvación es un regalo que Dios te dio. El apóstol lo aclara, dice, si ustedes incumplen la ley en un punto, toda la ley es incumplida. Entonces, ¿cómo hacemos? No hay forma, no hay hombre, no hay ser humano que pueda cumplir toda la ley. No hay persona que pueda decir las 24 horas estoy en santidad, buscamos la santidad. Pero hay momentos donde a veces cuestiones hasta pequeñas. O le estoy predicando a ángeles. A veces cuando vamos en el auto se cruza alguien y nos enojamos. Tal vez no decimos ninguna palabra grosera, pero dígame si no nos enojamos. Seamos sinceros. Hemos aprendido a contener la lengua, pero el corazón, ay, ¿dónde aprendiste a manejar? Y ni hablar si la que pasa es una mujer. Veo que tenemos eso también. Y mujer tiene que ser. No decimos ninguna grosería, pero ya empieza algo en nosotros. Vamos a algún lugar y no nos atienden en forma grosera y también nos molestamos. ¿Qué pasó cuando estaba la pandemia, hermano? La gente iba hasta golpeaba a los empleados de salud, culpándolos y no, pero a mí me tienen que atender, yo, el egoísmo a flor de piel, cero solidaridad. No, pero yo quiero que a mí me atiendan, yo quiero pasar primero, cuando vamos a una guardia. Tal vez si tenemos un hijo, está mal, atienda, no, golpeamos cada rato. Y nos enojamos. Por ese momento y después decimos, o lo normalizamos. Nos enojamos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace ver que estuvimos mal. Y debemos pedirle perdón a Dios. ¿Se dan cuenta por qué está la gracia de Dios? Si no, nosotros no podríamos estar en pie. No podríamos alabar su nombre. Porque si le queremos mentir al Espíritu Santo, ¿usted se imagina si estuviera en la época de la ley? En la época de la ley, los que le quisieron mentir al Espíritu Santo salieron con los pies para adelante. Amén. Un matrimonio le quiso mentir y lo sacaron muertos. Si hoy, gracias al Señor que estamos en el tiempo de la gracia, porque hay mucha gente que le ha mentido y le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas? Habría más velorios que nacimientos. Pero Dios muestra su amor. Amén. Estamos en el tiempo de la iglesia. En esta noche tenemos que recordar. Y sabe que es importante decirlo. Que eres libre, que eres inocente, que si estás en Cristo, ninguna condenación hay. Por más que al otro le parezca, ay, pero a mí me parece, porque la estructura, porque mirá cómo se sienta, o porque mirá cómo habla, o porque mirá la ropa que usa. Estructuras
decirlo, pero los fariseos eran así. Ay, este no es como yo, porque yo hablo fuerte, levanto mis manos. A veces nos parecemos tanto. ¿Y sabe cómo le llamó Jesucristo a los fariseos? Dijo, ustedes son como sepulcros, por fuera están blanqueados, se ven hermosos. Andan con la Biblia bajo el brazo, van con una corbata grande. Gritan gloria a Dios y aleluya. Dice, pero por dentro están podridos. Porque el problema sale de acá. Todo lo que sale, lo que contamina es lo que sale del corazón. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor nos hizo libres. Yo no sé si usted entiende, siente el gozo. Gloria a Dios. Estábamos perdidos, hermano. Yo no tenía entrada, yo personalmente lo digo por mí. De no haber sido por la misericordia de Dios, estaría perdido y tal vez estaría muerto, me hubiese ido al infierno. Pero hay alguien que quiso salvarme. Gloria a Dios. Y yo no voy a dejar la oportunidad de agradecerle todos los días de mi vida. De decirle gracias porque me amaste, Señor. Gracias porque no te importó mi forma, mi carácter, mis malos días. No te importó nada. Simplemente rompiste toda la estructura y me abrazaste. Contra todo lo que decían los demás, me abrazaste, me levantaste, me pusiste en su nombre, me hiciste tu siervo. Y el Señor también lo ha hecho con usted. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Toda persona que cree en Cristo, ¿se acuerda que a veces nosotros decimos, ya está con que crear? Hermano, creer no es simplemente confesarlo. Es que Él sea tu Señor. Tiene que haber transformación. Tiene que haber regeneración. No podemos seguir viviendo como antes. Si Cristo es tu Señor, querrás agradarlo. Querrás hacer lo que Él te dice. Ya no pensarás a tu manera, sino que harás lo que Él quiere. Entonces, si empiezas a actuar así, dice la palabra, si andas en el Espíritu, no hay ninguna condenación. Vamos a ver el versículo 10, ya estamos terminando. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La crucifixión de Jesús significa reconciliación. Amén. ¿Todos saben lo que significa reconciliarse? Amén. Es arreglar las cuentas. Amén. Dicho sea de paso, el domingo tenemos Santa Cena. Si usted siente que tiene algo con el hermano, con algún líder, es mejor que se reconcilie si va a tomar la Santa Cena. Porque tenemos que estar bien delante del Señor. No significa que no va a cometer pecado, sino que tiene que ir a pedir misericordia y pedir perdón. Y si yo no perdono, estoy desobedeciendo lo que Dios me dice. Estoy en abierta oposición a Él. Bendito sea el Señor. Entonces, este versículo me dice algo importante, que la crucifixión de Jesús significa reconciliación. Amén. El pecado nos separó. Sí, Señor. Y estábamos separados. Pero dice que Dios mandó a su Hijo a morir. Dice que fue bebé primero en un pesebre, del trono descendió a un pesebre, y del pesebre fue a la cruz. Anduvo entre nosotros, dice. Así dice la palabra. Hizo milagros. Tantas cosas lindas que hizo. Sin embargo, dice que Él marchó con un solo propósito: para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. De no ser así, el diablo intentaba y le decía que no marche, que no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque si lograba el diablo hacer esto, usted y yo estaríamos perdidos por la eternidad. Pero Él dice que fue obediente y dice que marchó. Y ahora, estando reconciliados, dice la palabra, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos saben que Dios murió en la cruz para reconciliarte con Dios Padre? ¿Lo tiene claro eso? Amén. Ya no hay separación. Ay, me siento tan lejos. La Biblia dice, vio que a veces con nuestras expresiones hacemos chico la obra de Dios y minimizamos el sacrificio de Él. Porque Él dice que
nos reconcilió y nos salvó. Fíjese, yo le voy a leer 2 Corintios 5 y quiero que lo tenga del 18 al 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Escuchó? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe qué? El Señor nos dio a nosotros la oportunidad de reconciliar al mundo con Él a través de la predicación. El Señor no te mandó a pegarle a la gente. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quieren ser más santos que Dios? Yo creo que si leen esta palabra estarían temblando muchos. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19, que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. A usted y a mí. Que usted le pueda decir al perdido: hay esperanza. Todavía hay esperanza. Un matrimonio que está a punto de disolverse. Vengan a Cristo. Dios es fiel. Dios puede intervenir. A un joven que está perdido en la delincuencia, en la droga, Dios puede ser tu salida. Pero para esto tiene que creer la persona. Y fíjese qué tan poderoso es el Señor, que ha confiado en mortales como nosotros para llevar este ministerio de la reconciliación. Pero ¿por qué muchos hoy, en lugar de hablarle de que es necesario que el pecador venga a Cristo y se reconcilie, se ponen en la puerta y lo alejan? ¿Se da cuenta? La estructura es más fuerte, hermanos. La estructura es más fuerte muchas veces que la palabra de Dios. Si no viene de esta manera, no puede entrar a la iglesia. Si no se viste de esta manera, no puede alcanzar misericordia. ¿Y quién lo dijo eso? Una cosa son las costumbres que se respetan, las normas de conducta que se respetan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Sabía que ya no somos enemigos del Señor? ¿Qué somos ahora? Antes éramos enemigos. ¿Ahora qué somos? ¿Usted qué es? ¿Qué cree? ¿Usted está enemistado con Dios? No. ¿Y qué es ahora? Dígalo fuerte, hermano. Hijo. Hijos. ¿Qué dice en Juan 1:12? ¿Se acuerdan alguno? ¿Se olvidaron los hermanos que hicieron el curso? Juan 1:12 dice que Dios les dio la potestad de ser llamados sus hijos. La autorización. Gloria a Dios. No es que el pastor te lo va a dar, el Señor te lo dio. Amén. Ya no estás enemistado con Dios. Y si como hijo, dice, eres de la familia. ¿Qué significa entonces? Reconciliación. ¿Sabe que este tiempo es el tiempo para, si te sientes alejado, si sientes que le has fallado a Dios? ¿A cuánto no le ha pasado? ¿Cuántos de nosotros tuvimos momentos tal vez plenos y momentos en los cuales sentíamos morir? Donde muchas veces pensamos en dejar todo. ¿Y sabe qué? Siempre lo digo yo. Si estamos en pie no es por nuestra capacidad. Porque el enemigo se ha levantado como río. Pero ¿sabe qué? Nosotros levantamos bien fuerte la bandera. Gloria a Dios. Y sus promesas se cumplen. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor nunca nos ha dejado. Por eso yo te digo en esta noche, hermano, si estás pasando momentos de lucha, de dificultad, es momento que reflexiones. ¿Para qué Él marchó a la cruz? Él te ha hecho libre, ya no estás en condenación, ya no hay nada que te acuse si vives en el Espíritu. Y si te sientes que estás alejado, dice la última parte, que Él trajo el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Para que te reconcilies con Él. Amén. No tienes que arreglar cuentas con el pastor, porque nosotros somos hombres y por gracia de Dios somos siervos. Pero ¿sabe qué? Las cuentas se arreglan con el Señor.
Y Él, como es amplio en perdonar, ha perdonado a tantos de nosotros. Él también te perdonará. Gloria a Dios. Él ha perdonado hombres que para los demás no valían nada, pero para Él sí. Por eso yo te animo en esta noche, hermano, que no dejes pasar esta oportunidad. Vienen tiempos en los cuales la iglesia de Cristo pasará momentos difíciles, pero estamos con Cristo. No tememos mal alguno. ¿Saben por qué? Porque el ángel de Jehová está con nosotros. Y que se levante el enemigo, pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Alabado sea el Señor. Se cortó la luz, quedaron todo. ¿Qué pasó, hermano? Bendito sea el Señor. Amén. Yo que a veces estamos como muy... El Señor es grande. Yo no sé si usted está contento, yo estoy contento porque Dios. soy de Amén. Decía un corito muy antiguo: yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Aquí en la eternidad yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Aquí en la eternidad. ¿Está contento? Gloria a Dios. No porque tengo plata, no porque... ¿Sabe por qué? Porque soy de Cristo. Y yo sé para qué viene este mundo. ¿Sabe para qué vinimos? Para alabar al Cordero. Amén. Para pisar la cabeza al diablo. Para que el diablo sepa que hay un pueblo y que todavía hay pueblo de fe. Gente que le cree a Dios. Y que la va a tener dura. Bendito sea el Señor. Pero depende que usted se levante. Amén. Que usted tome esta palabra y diga: Señor, reconozco que tú pagaste por mí. Soy libre, te puedo alabar, puedo entrar a tu trono, levantar mis manos. No hay culpa, no hay pecado que me aleje de ti. Somos libres, hermano. Me conmueve a mí cuando escucho esa palabra que dice: Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿A cuántos en este tiempo el Señor estará diciendo: sal de ahí, sal de la tumba, usa los dones que Dios te ha dado? Amén. Bendito sea el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar.